Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a La taberna de Todd, donde les vamos a contar historias maravillosas, yo y mi amigo Marvin, que está aquí presente conmigo a través de una pantalla. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Hoy andamos con bastante calorcito, muy a gusto. Qué bueno, me da Encerrado gusto, en el cuartito. eso es todo, me da gusto que disfrutes el calor de tu cabina. ¿Por Sí, qué? no me queda de otra. Así es esto. Porque hoy vamos a traer una bonita historia aquí a nuestra fogata la taberna, y vamos a remontarnos muy atrás en el pasado. ¿Qué tan atrás? Básicamente al origen de todo. Vamos a irnos al momento más joven de la humanidad con escritura. Ok. Antes Yo ya me que... estaba imaginando acá el inicio del universo y la partícula de Dios. Eso es irnos más atrás todavía. Pero digamos que nos vamos a ir al primer registro que tiene la humanidad de una existencia consciente de la civilización. Vamos a hablar un poquito Vale. de los sumerios. Vamos a hablar de los aliens ancestrales, básicamente. Los aliens ancestrales. Los Ujú. de History Channel. Mejor porque vamos a hablar de los mitos de viva fuente, como fueron tomados de Vale. de las mismísimas barras de arcilla cocida que cuentan la historia en el día de hoy, de Gilgamesh. De Gilgamesh. Ujú. Perfectísimo. Pues mira, para entender de dónde viene Gilgamesh y por qué es importante hablar de él, tenemos que mencionar que su historia fue escrita 2650 años de Cristo. Digo, 2650 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Y estamos en el 2021 después de Cristo. O sea, Efectivamente. estamos hablando de ya casi 5000 años. Efectivamente. Y también aquí es curioso mencionar que hay más distancia en el tiempo entre el momento en el que Gilgamesh fue escrito, no digamos que vivió, porque quizá vivió mucho antes, sino que se escribió la epopeya de Gilgamesh al nacimiento supuesto de Jesucristo. O sea, Ok. no lo dije completo, hay más tiempo entre el nacimiento de Cristo y la historia de Gilgamesh que del nacimiento de Cristo a nosotros. Nomás De para historia registrada. de historia registrada, efectivamente, o sea, y de tiempo, es más reciente esto. Pues, o sea, hace un chingo de tiempo que pasó. Y es básicamente la primera prueba fehaciente que tenemos de escritura. De tipo coeniforme, quiere decir que usaban conos, varas y triángulos para escribir. Conos y o sea, pero ¿con eso le pegaban a las tablas o qué? No, usaban cinceles. De hecho, no se sabe bien a bien cómo lo hacían, porque la escritura por cincelada es distinto. En este caso eran más o menos piezas de 3 metros de arcilla cocida que en crudo se escribía o se marcaba con algún instrumento recto. No se ve que sea con los dedos, se ve que es un instrumento, pero no es por impacto, no picaban una piedra, sino más bien a la arcilla fresca le escribían encima y después la metían a hornos enormes para que se Para que se solidificara. secara. Sí, ok. Ujú. Y entonces, ¿por qué dices ¿qué dijiste? ¿Cuaniforme? Exacto, coeniforme, porque usaban triángulos y conos en su escritura. Ok, o sea, los caracteres Así es. eran de ese ok, ya. Ujú, a eso se refiere uno con coeniforme. Yo me imaginaba más como que usaban conos y que en los conos se escribían. No sabemos cómo escribían, pudieron haberlo hecho sentados en conos, no sabemos. Ouch. Pero, pues esto es curioso porque esto se encontró en algún momento de la historia en el que ya no se contaba la historia de Gilgamesh. Gilgamesh, al ser la primera historia, prácticamente también es el primer héroe. Y es el primer héroe que vemos que sigue todo el proceso del camino del héroe tal y como lo describen los autores actuales. Tenemos un personaje que vive una realidad específica, que tiene características definidas, que en algún momento por una fuerza externa se ve arrancado de su realidad y se niega de primera instancia a ir a la aventura. O sea, siempre el héroe, la primera vez que se le llama a la aventura no va. Al principio no va. Huye. Exacto. Huye de o no responde, como lo hace Gilgamesh, que se entera del problema y decide no hacer nada. Pero, ya que se negó, el universo obliga al héroe siempre, por la fuerza, a salir de su zona de confort. Entonces pasa algo muy grande
que obliga al héroe a tomar acción, ya no le queda de otra. Y el final, bueno, siempre hacia el final tiene una resolución falsa donde se enfrenta a un enemigo que parece que es el bueno pero no lo es, para que nos demos cuenta de que lo que necesitaba el personaje no era ganar esa batalla, sino aprender. Y una vez que es derrotado, ¿A eso te refieres con que era una situación falsa? no falsa, sino más bien es derrotado. Vemos al héroe pensar que ya está listo, porque ya entrenó o ya se preparó para enfrentar al mal, y lo enfrenta y pierde, para O sea, darse que cuenta. pierda su batalla. Exactamente. Y pierde para darse cuenta de qué es lo que le falta en la vida, corregirlo y entonces ya enfrentar el verdadero mal final y esta vez ganar. Ok. Y esto se repite en todas las historias del futuro, en una escala completa o por secciones, porque siempre es la historia del héroe la que se cuenta. Entonces, básicamente, siempre estamos contando la historia de Gilgamesh en una u otra forma, lo cual es muy interesante. Sí, adaptado dependiendo a la civilización, al tiempo, a la época. Ujú. Entonces, ya para pasar a la historia, quiero contar un último preámbulo, que yo creo que es muy importante para entender por qué Gilgamesh se escribió como se escribió y quién fue quien lo escribió. Para esto quiero hacerte... Estás hablando de ese entonces. De ese entonces, claro. Y te voy a contar por qué es que Gilgamesh llegó a nosotros, güey. Porque en teoría, Gilgamesh, pues pudo haber Bueno, sido olvidado. ahorita Gilgamesh va a llegar a nosotros gracias a ti. Gracias. Y es para mí un honor porque estoy haciéndolo inmortal y ese era su deseo. Estamos haciendo historia entonces. Ajá. Entonces, Estamos contribuyendo a su historia, exactamente. a la historia de Gilgamesh. Nosotros estamos siendo parte de su historia en este momento. Y vamos a tomar también un poquito de Gilgamesh para contar esta historia. Pero bueno, esto no tiene sentido hasta que les explique lo que sigue. Las tablillas de arcilla estuvieron Pero perdidas. lo tomará. Sí, estas arcillas estuvieron perdidas mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que ya existía la idea de país cuando fueron encontradas estas tablillas, que se fueron encontrando una por una en distintos periodos y zonas geográficas. O sea, entonces la historia de Gilgamesh no es un solo libro encontrado de repente, sino son muchas tablillas de arcilla reunidas a lo largo del tiempo. Y la mayor, bueno, esto es una historia reciente lo que te estoy contando, que hayan encontrado las primeras. Pero ya estudiando a fondo materiales de otras épocas, se encontró a un rey que unos 300 o 400 años después de Cristo, y ahorita te voy a dar el dato exacto, ya había encontrado pedacitos de la historia de Gilgamesh y dedicó gran parte de su vida y recursos de su reino para encontrar y contar la historia completa. De hecho, es por eso que nosotros sabemos que se cuenta en 5 rollos o en 5 tablillas. Ok. O sea, esto quiere decir que hay 5 partes de la epopeya. O sea, dentro de las que encontraron. Dentro de las que encontramos ya recopiladas por este rey. ¿Qué rey era? Déjame encontrarlo, maldita sea. Se me esconde. Háblame de ese rey anónimo. Es que no es anónimo, güey. Solo que siempre que busco su nombre, me costó Pues trabajo. ahorita es anónimo porque no nos has dicho su nombre. Me costó trabajo encontrar su nombre en la investigación. Me está costando trabajo encontrar su nombre en mis notas. Ah, o sea, estás haciendo alusión al trabajo que te costó encontrarlo. Pues no voluntariamente, pero sí. Eso se ve reflejado. Lo bueno es que para quien nos escucha no se está enterando de nada. Sí. Para quien nos está viendo, pues nos puede ver ahí. Ay, me están viendo a Leo buscando el rollo mágico del nombre del rey anónimo, que por el momento va a seguir siendo anónimo hasta que no encuentre su nombre. Ay, Dios santo, ¿dónde está? Así de importante era, fíjate. No, y si era... Ah, aquí está. Bueno, pues por fin tengo el dato. A ver, hay que sacar ese rey de su anonimato. El rey Acadio, porque era Acadio, lo cual también es importante porque son una de las religiones que más cosas tomó de la religión sumeria, llamado Usurmanipan. Usurmanipan. Bueno, Usurmanipan logró traducir con mucha facilidad porque era un idioma religioso dentro de su propia cultura, del sumerio
a Lacadio los rollos que había encontrado, que componen 4 partes de la historia. Y la última fue encontrada... aparte hicieron traducciones del... Él personalmente hizo la traducción, él le pagó, bueno, él no le pagó, él ordenó a sus súbditos que encontraran las tablillas y una vez encontradas, él las tradujo y las compuso en una epopeya corrida. Es gracias a él que podemos escuchar el cuento de largo, digamos. ¿El cuento de quién? De largo, o sea, de corrido. Ok, pensé que era el nombre del cuento, dije, No, de hecho son muchos cuentos y eso es lo divertido. La última parte del cuento se encontró hace no más de 13 años, güey. Que es la que nos cuenta cómo Gilgamesh, Gilgamesh fue al infierno. Como todos los héroes de la religión de casi todas las culturas del mundo. De casi todas las religiones, prácticamente. Pero bueno, ya les conté. No, y hay otro detallazo, que esta vez es filosófico, para que entiendan un poco cómo funcionaba en la mente de los sumerios, pues la filosofía y la religión, porque muchas veces pensamos que los romanos fueron los creadores de la filosofía y del panteón de los dioses, pero en realidad no. ¿Qué crees? Que yo siempre creí que por ahí la filosofía tenía que ver más de los romanos, en este caso, por ejemplo, Aristóteles, Platón, que son los padres de la filosofía, pero me sorprende tu dato. ¿Por qué lo dices? Te lo voy a decir, ¿por qué? Porque ellos no lo enseñaban como tal, tienes razón. En Roma se instituyó la enseñanza de la filosofía. O sea, se hicieron escuelas de filosofía y pensamientos filosóficos. La costumbre, más que la enseñanza, la costumbre. No, sí, como tal la enseñanza, ¿no? Porque eran como universidades. Por ejemplo, estaba la escuela cirenaica, que enseñaba la filosofía cirenaica, que se basaba en el hedonismo y el placer. Por otro lado estaban los estoicos, que también era una escuela de enseñanza como tal, de hecho tenía una sede física. Los estoicos. Y los estoicos eran lo contrario, ellos se basaban en la aceptación de la desgracia humana. No puedes cambiarlo, entonces ¿para qué sufres? Entonces unos buscaban el hedonismo y el otro es la resignación. Pero estas son escuelas como tal, o sea, estamos hablando de que ellos se instituyeron la enseñanza y compartían filosofías entre ellos. Aquí no era como tal, no se enseñaba, pero era algo que ya estaba injertado de forma natural en su manera de pensar. Digamos que era como tradición. Exacto, pero una tradición que envolvía también parte de su esencia espiritual. Entonces, nosotros pensamos en sus dioses como personas que podemos ver y tocar y escuchar, barbados y todo ello, y ellos los escriben de una manera similar. Pero también para ellos el dios o la parte del espíritu humano, lo que ellos te quieren decir con el cuento de Gilgamesh es que los dioses y el hombre son lo mismo. Y aunque ellos son inmortales, entre comillas, que no lo son, tienen las mismas partes que los seres humanos, pero en grande. Bueno, los humanos somos mini dioses. O sea, una versión chiquita. Y la prueba fehaciente de esto es que ellos dividían el alma en 3, y para ellos la muerte no era absoluta. Entonces, las 3 partes del alma para los sumerios son Ra, Ka y Ku. Y este es el primer rasgo. Rakaku. Son 3 Ra, Ka, Ku juntos, pero Ra, Ka y Ku por separado. Y es la primera vez que vemos que una religión ajena copia algo de los sumerios, y es la egipcia. Los egipcios tienen este mismo sistema de valor para el alma. Vale. Entonces, Bakaku es la razón, la imaginación y la voluntad. Ellos ya hablaban. ¿Mandé? ¿Cuál es cuál? Ra es razón. No, sí es Va, perdón. Estuve diciendo Ra, pero no, es Va. Va es razón, Ka es imaginación razón, y Q es voluntad. ¿Cuál te gusta más? No sé, es que todas valen juntas, no hay unas sin las otras. Ok. Y de hecho, tan es así que ellos, un poquito como nosotros ahora en la actualidad, cuando mueren hablan de que el cuerpo desaparece, pero la razón, la imaginación y la voluntad persisten dentro de un, digamos, cielo o inmortalidad, que no es tal, no estás vivo, digamos pero... que dentro de la filosofía es parte de tu ser, es lo que te identifica como persona. Es lo que te hace ser un ser humano. Y cuando mueres, eso no se disuelve. Que pierde un cuerpo físico, pero sigue estando presente. Entonces ellos hacían ofrendas. Un poquito como nosotros el Día de Muertos ponemos el pan y el tequila para el abuelo. Esos güeyes también lo hacían. Y de hecho para ellos era un honor plantar un altar. Para nosotros es una tradición. Para ellos era un asunto de, güey, no puedo. Para nosotros es hasta imaginario. Para ellos era una realidad absoluta que vinieran. O sea,
O sea, para ellos era un sí o sí va a venir. Si es un va a venir, tiene que tenerlo aquí. Nosotros tenemos la duda y la creencia esperanzadora que viene desde el deseo de que así sea y de una tradición y una manera de pensar, pero para ellos era una realidad absoluta. Ok. Ujú, ujú. O sea, ¿crees que nuestra festividad venga con un origen sumerio? No, pero sí de una civilización igual de antigua, que vamos a ver en otros capítulos cuando hablemos, por ejemplo, de los olmecas, que tienen más o menos un origen temporalmente simultáneo. Es un poquito más reciente, pero vamos, lo ponemos en la misma etapa del humano paleolítico. Tienen líneas de pensamiento muy similares, muy, muy similares. De hecho, su arte se parece, sus dioses se parecen, hacen pirámides. Ahí, por eso te digo que vamos a hablar un poquito de los aliens, de los alienígenas ancestrales. De Porque, los aliens. Pero tienes que hacer tu señalamiento con los dedos porque si no, no no, es pierde el chiste, amigo. aliens. Me falta Alien. la explosión en el cabello, pero Sí, la explosión en la cara. para que tengas más fuerza en lo que dices. seguro. Pero el hecho de que se parezcan tanto podría validar esa teoría. Entonces, ahí también es un asunto de puede que sí, puede que no. A mí me gusta pensar que hay algo. Si no es con aliens, algo conectaba la filosofía y la manera de pensar de estas civilizaciones antiguas. Ok. Entonces, ya habiendo dado el preámbulo, ¿por qué? Porque Gilgamesh es una historia que se cuenta. Siempre vamos a encontrar cuál es el tema de las religiones o qué es lo que guía el pensamiento filosófico de cada época. Entonces, por ejemplo, Siempre va a haber algo que nos remita a esa exacto. sensación o Más sentimiento bien, de idea de religión. sí, más bien las religiones nos remiten a ser un reflejo de las necesidades de la mente de las personas que habitan en un lugar y espacio específico. Por ejemplo, es muy común ver en la mitología griega y romana a los dioses pelearse entre sí, porque era uno de los mayores conflictos del ser humano, entender sus emociones y sus interacciones. Entonces los dioses son reflejo de la manera de pensar de los griegos, y de sus miedos y de sus necesidades. Entonces ellos no tenían una represión sexual como nosotros ahora, entonces su panteón vive una sexualidad muy abierta. No necesariamente sana, pero sí muy florida. Y ellos, en efecto, tenían una vida sexual más plena que nosotros en nuestra época, al grado de que las relaciones entre personas de diferente sexo no se veían mal, no era criticado tener un sugar daddy, de hecho era lo común y era como de, huevo, ¿ya te conseguiste tu sugar daddy? No, chato. Pero pues estás de acuerdo que bien o mal, ahí esos dioses eran un tanto objetillos Claro. con la humanidad, Sí. se divertían a través de nosotros, por lo Efectivamente. que ellos no sentían o no tenían como que conflicto. Ujú. De hecho, tienes razón y eso es lo que nos hacen ver, como para nosotros que no podemos hacer esto, lo vivimos a través de los dioses, también como una forma de moraleja. Güey, ya sabes que Zeus le puso los cuernos a su mujer y le hizo la vida imposible, no le pongas los cuernos a tu mujer. ¿Y dónde que ese Zeus que a cada rato le gustaba? Claro, Yo creo que ya lo tenía como deporte, ¿no? sí, muy probablemente hasta apostaba con Hades. Pero bueno, Pobre de su mujer. ¿cuál crees que haya sido el miedo de Gilgamesh, güey, y de toda su cultura? Híjole. Aún no me has hablado mucho, pero quiero creer que va más por esa idea del humano, ¿no? Sí, pero no le tienen tanto miedo al ser humano, sino al fin del ser humano, o sea, a la muerte. Y la historia de Gilgamesh es la historia de un dios que se encarnó en la tierra, como Jesús en su momento, para encontrar la inmortalidad para él, su amado hermano Enkidu y para la humanidad. Háblame más de Gilgamesh. Bueno, ¿Cuál fue su miedo? su principal miedo era morir. Y vamos a ver que este es el leitmotiv que se repite una y otra vez. ¿Qué es un leitmotiv? Pues es cuando un elemento se repite mucho en una historia y se vuelve el centro de la misma. Eso es un leitmotiv. Okay. Y Como una especie de loop. Uh-huh. Y esto lo sabemos porque como son cantos antiguos, güey, lo que hacían para que la gente se les aprendiera es lo que hacen en las iglesias. Ora pro nobis. Sí, estarlo cantando y repitiendo una vez tras otra. Hasta Entonces, que se te quede grabado. efectivamente. Entonces, por eso nos damos cuenta que las oraciones que hablan sobre la muerte
La inmortalidad, la desgracia y los dolores de Gilgamesh son los que más se repiten. O sea, hablas de dolores en general. Sí, pero sobre todo los emocionales. Estamos hablando de que los sumerios ya se habían dado cuenta de que duele más el alma que el cuerpo, güey. Y tanto que a Gilgamesh la mayoría de los castigos, a diferencia de otras religiones, los castigos que se le imponen no son físicos, sino 100% emocionales. O sea, estamos hablando de... Por ejemplo, te voy a contar la historia para no hacerte un spoiler. Y vamos a empezar por el principio. Vamos a imaginar a Gilgamesh como un dios. Gilgamesh no es mortal, no tuvo origen semidios como otros personajes de la historia. Él es hijo de una diosa y de un dios de cuyo nombre no conocemos, hasta las tablillas encontradas en este siglo. Por eso voy a dejar en secreto su nombre hasta el final, porque el saber quiénes son sus papás nos ayuda a entender quién es este güey también. Entonces va por eso. De dónde viene. Exacto. Prácticamente el de dónde viene. Ajá, justamente. Lo que representan sus papás a nivel divino marca el destino de Gilgamesh. Muy cabrón. Ok. Entonces, Gilgamesh... Pero Sí, dime. es porque... igual hacemos un spoiler bastante. Pero es porque ellos fueron o formaron parte de la creación del universo o algo así. Sí, un poquito sí. De hecho, no es tan spoiler. Entonces te lo voy a decir. Vale. Pero Ninsun, que es el padre de la mamá, nunca se dice el nombre. Pero sabemos que podría traducirse como que es la diosa de la conciencia o la diosa del sentir. Para ser específico, de los sentidos. Sobre todo del aroma y del tacto. ¿Sería que como de la realidad? No, de los sentidos. De los aromas y de las sensaciones. Del placer y del dolor también. Porque las sensaciones conllevan pues el éxtasis o la frustración de los sentidos. Entonces podemos, si somos simplistas y lo queremos desglosar para no tardaros media hora solo hablando de su mamá, podemos decir que es la diosa de las sensaciones. Y el papá, que es Ninsun, algunos autores, sobre todo los más nuevos, los que todavía podemos encontrar vivos y cuyas conferencias pueden encontrar abajo en la información, les voy a dejar sobre todo videos para que sea más fácil de leer, porque libros hay muchísimos. Se refieren a él como una posible representación de la dualidad, de la creación y la destrucción. O sea, estaríamos hablando que es el equivalente a Abraxas tiempo después. O sea, es un dios dual. Es un dios que es bueno y es malo, que encarna el bien y el mal y genera el equilibrio entre los dioses y los demonios. Igual me suena al típico Thanos, que no es bueno ni malo, simplemente busca el equilibrio. Cumple su función, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con Enkidu? Digo, con Gilgamesh. Gilgamesh, al ser perfecto, es hermoso. Estamos hablando de que no es una persona promedio, no es un persa promedio. Es blanco, es de piel dorada, es de ojos brillantes, es de cabello largo y hermoso, viste oro y las mejores telas, es básicamente la perfección con patas y con una musculatura portentosa que enmarca... Pero hablamos de una perfección estilo Sumeria. europea, ¿no? No, Sumeria. La perfección europea todavía no existía, pero vamos a ver que desde esta época ya era considerado un estándar de belleza el ser más claro que otros. Cuando hablas así como de ese estilo de belleza, me remite más al perfil europeo. Sí, pero aquí es una malinterpretación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos referimos, o ellos en las traducciones sobre todo se refieren al blanco o a la claridad con el hecho de brillar, no con el hecho de ser blanco, de raza blanca, sino con el hecho de ser brillante, de aportar luminiscencia. Y en este caso más específicamente hablamos de la pureza de su alma, porque este güey es un dios, este güey no está contaminado con los pensamientos humanos, eso no lo hace bueno, pero sí lo hace estar encima del ser humano. En cierta forma superior. Exacto, en todas las formas superiores, a tal grado que su piel brilla. Entonces, cuando hablabas de que su piel era dorada, hablabas no tanto de su color, sino de su personalidad. Efectivamente. De su... No, sí del color literal de su piel. O sea, ese güey era brillante. O sea, era hermoso, era como ver un vampiro del crepúsculo al sol, güey. Brilla. Pero pues entonces no era blanco, era amarillo.
pero sí era blanco. También era blanco. Y Ok. blanco, hablo en espíritu, pero también en cuerpo. O sea, sí había ya un estándar de belleza desde esa época para ser más blanco. Sí lo había. No se ha explicado por qué, no se entiende por qué, pero desde esta época ya era un reflejo. A ver, la productora tiene el dato. Yo sé por qué. La voz omnipresente, ¿sabe por qué? A ver, Porque escucho voces. los reyes no tenían un trabajo manual. Son culturas que pasan mucho tiempo por el sol, que tienen un clima muy árido. Entonces los reyes no tenían un trabajo manual ni un trabajo Claro. físico que les quemara la piel por el sol. Pues no salían al Todos sol. no salían al sol, estaban todo el tiempo en sus palacios. Los demás, Ok. los esclavos, la gente del pueblo, la gente normal, pasaba muchísimas horas al sol, entonces su piel se bronceaba. Por eso Sí, la piel tomaba un tono más oscuro. Eso lo explica todo. Por eso es que preferían a los blancos, porque no se quemaban y representaban a la realeza. Muchas gracias. Bueno, entonces ya sabiendo que Gilgamesh es hermoso, vamos a hablar de la parte turbia. No era bueno. Vamos a hablar que era déspota. Al no tener comparación, no había ningún ser humano que se le enfrentara. Porque este güey medía casi 4 metros. Y 4 metros de una musculatura perfecta te convierten en una bestia imparable. Entonces no había quien le Sí, dijera, tiene- no te pases de lanza. Y lo que hizo él fue... Es como pasarse irte de a lanza. estampar es como irte a estampar ante un árbol, güey. Pues es como si yo que mido 1.70 fuera a echarle bronca al campeón de artes marciales del mundo. Así como... Pero pues estamos tomando en cuenta que pues él ya tenía, esta persona ya tiene la ventaja de ser campeón. Claro, Si hablamos de una persona normal, sería que irte a estampar contra quién. contra un gorila. Así. Casi, casi. Sí, con algo que es 10 veces más fuerte que tú. Y te parte, yo creo, de un chingadazo. Entonces, como él sabía que podía partir a cualquiera, abusó de su poder, maltrató a su pueblo, les quitaba la mayoría de los recursos, se quedaba lo mejor y gozaba del derecho de la primera noche, que es poder tener sexo con la mujer recién casada antes que el marido. Lo que es la prima nocta. Exactamente. Que como tú me habías platicado en otra ocasión en una plática, es un mito que en la Edad Media se hacía. Y es... Existe el mito de que existía como tal esa práctica, porque como tal ya en la Edad Media no era una práctica, sino como tal el mito. Claro. Y de hecho, que lo pensemos es un poquito culpa de Corazón Valiente, güey. Pero vamos... Entre otras culturas, porque bueno, y películas que también lo mencionan en plan, supongo que para darle como que ese motivo de venganza, ¿no? De buscar justicia por el acto. Claro. Bueno, pues en este caso, Gilgamesh, ahí ya no es un mito, de ahí viene el mito y él sí abusaba de esta forma de su poder. Entonces su pueblo ya desesperado lo que hizo fue rogarle a los demás dioses, oye, pues quítanos a este vato de encima, por favor. Y... Se está pasando de riata. Exacto, y no hay quien lo controle, entonces los dioses, en lugar de matar a su creación perfecta porque todos lo querían porque era hermoso... Y sí, ¿cómo vas a matar a tu propio hijo? Exactamente, Yo creo que el único dios tan sádico como eso sería el dios cristiano. No, ¿sí? Y no solo él, pero vamos a ver que la mayoría de los dioses... Tengo un capítulo buenísimo para hablar, para decirles por qué el dios de los católicos es el malo. Pero eso lo veremos en el futuro. Ok. Entonces, Ok. en este caso, los dioses, al no querer matarlo, decidieron ponerle un igual, que fuera igual de fuerte y que pudiera darle en su madre. Entonces la diosa... Una especie de contrapeso para poner en balance. Si pusiéramos a Gilgamesh como el Yin, su contraparte, el Yang, sería Enkidu, que fue creado por la diosa de la tierra, literal, para que le pusieran su madre a Gilgamesh. O sea, no eran hermanos directos. No. Eran como primos. Eran como primos, pero lo que los hermana es su historia juntos. Que podría tener tintes homoeróticos, pero bueno, vamos a deslindar la parte sexual, aunque puede ser muy evidente, pensando en que como los griegos, ellos tenían una sexualidad más libre. No es que fuera el primer relato gay, pero sí es un relato donde la sexualidad queda implícita en muchos actos. Entonces vamos a ver. Ya da pie a pensar en... Exacto, sobre todo por la relación tan profunda que lleguen a tener.
Porque si por algo llora en algún momento Gilgamesh, es por Enkidu, aunque ahorita parecen enemigos, después llegan a tener entre sí el amor más profundo, que podrían tener hermanos, entre comillas aclarado. Entonces, O sea, en sí, para ti tu héroe es Enkidu. Juntos son los héroes. Vamos a ver cómo cada uno por separado no es gran cosa. Cuando se juntan es cuando que crean esta magia. A ver, Bueno, échale. para compararlos y ponerlos en una balanza, Enkidu era lo contrario a Gilgamesh. Era menos bello, entre comillas, porque no brillaba. Pero ¿por qué no brillaba? Porque era primitivo. Él era como una bestia, él no sabía beber pan, no tomaba cerveza porque sabía horrible, comía plantas frescas, cazaba de vez en cuando y muy de vez en cuando porque amaba a los animales y tomaba agua de los ríos. Nunca... Era lo que hoy conocemos un vegano. Un vegano, pero que además no conoce el lenguaje ni la civilización. Okay. Sería un ermitaño, más o menos. Un ermitaño. Exacto. Y a él lo ven unos pastores y el pastor manda a su hijo a avisarle a Gilgamesh: Señor Gilgamesh, hay una criatura horrenda que parece un ser humano peludo de su tamaño. Y Gilgamesh preguntó: ¿y qué les hace? Nada, solo anda por ahí cuidando animales del bosque. O sea, Déjenlo. Anda pensando en la inmortalidad del cangrejo. Exacto. Mientras pasea por el bosque. Pero lo que hacía era liberar a las ovejas. Entonces los pastores querían que detuviera a Enkidu porque perdían ganancias, perdían... O sea que Enkidu estaba consciente de que, bueno, dentro de su visión, las ovejas o el ganado estaban presos. Exactamente. Okay. Entonces Gilgamesh no hace caso, no quiere pelear con él, y lo que hace es decirles: pues miren, fácil, alguien le tiene que enseñar a este güey lo que es la civilización. Entonces envió un personaje que se vuelve muy importante porque marca el parteaguas en la vida de Enkidu, que se llama Shamhat. Shamhat. ¿Cómo? ¿Cómo? Shamhat. Shamhat. Okay. Shamhat es una prostituta sagrada. O sea, es una mujer que se dedica religiosamente al sexo. Y lo usa como una forma de meditación y como un catalizador mágico. ¿Ahí aplicaría el bendito sexo? Sí. Porque, bueno, ahora les decimos prostitutas sagradas, pero en esa época eran... No, ahorita yo nunca he usado esa palabra con una prostituta. Exactamente, es que pues es algo cultural. En esa época ellas no cobraban por sexo. Ellas tenían sexo para alabar a Dios. Entonces ya ahí... ¿Qué era lo que ganaban? Nada. ¿La alabanza? El placer. Para ellas experimentar placer era una forma de conectar directamente con su divinidad. Entonces, el toque divino. Exacto, el sexo no se lo ofrecían a un hombre o a una mujer, porque también las mujeres acudían a estos sitios. Se lo ofrecían a Dios y era una forma de alcanzar el punto máximo, como lo que sería para los budistas el nirvana. Es la forma en la que estas mujeres encontraron su conexión con lo divino. Entonces, bueno. O sea, en lugar, digamos, por así decirlo, en lugar de pasar 20, 30 minutos en una mezquita orándole a Dios, ajá, estas mujeres pasaban 15, 20 minutos, 30 horas dedicándole sus palos claro, a esa intención. Cada orgasmo es una bendición. Y sí lo es. Yo creo que eso es con lo único con lo que podría estar de acuerdo en cuestiones religiosas sexuales. Oh, sí. Pero bueno, estas mujeres, aparte de ser muy buenas en el sexo, también eran muy inteligentes. Estamos hablando de que es muy probable que hayan sido casi o más inteligentes que los nobles, porque se les entrenaba en el uso de artes, para hacer música, para narrar historias, para entender de política, para aconsejar gente. Entonces conocían también de problemas familiares, de asuntos de salud. O sea, eran como una forma de brujas, pero que no eran mal vistas por su reino, al contrario. Pero, por ejemplo, ¿estas mujeres nacían para esto? No. ¿O las escogían? Usualmente las ¿O escogían. cómo es que las elegían? Usualmente eran escogidas por características especiales, pero también es un asunto de voluntad. La mayoría de estas personas, como en todas las religiones, se presentan de forma voluntaria al servicio. O sea, es algo de... ¿Qué será? ¿Que tú a los 12, 15 años podías pararte ahí en el monasterio ante los representantes de la religión y decir, oigan, yo quiero ser esto? Claro. Ahora, considerando la forma en la que vivían los campesinos en esa época, pues muchas veces les convenía más, porque ahí iban a comer bien, iban a aprender un chingo, iban a ser valoradas, respetadas y admiradas.
Y como campesinas, pues tú sabes cómo es la vida del campesino aún a la fecha. No sé cómo es porque pues nunca lo he vivido, pero pues Bueno. dentro de mis conocimientos, pues sí, se podría decir que la vida de campesino es lo más bajo en la escala de la vida en la sociedad, no sé cómo llamarlo. Pues es la base, pero es de lo menos valorado. Sin ellos no habría Pues sí. civilización, pero son de los menos valorados. Y en esta época, pues prácticamente eran esclavos, güey, no tenían derecho a nada, todo lo que producían se les entregaba a los señores feudales. Entonces, pues muchas veces ellas elegían esto también como una forma de decir, no, güey, pues de que me traten como diosa y coma lo mejor y aprenda y disfrute todo esto, a ser campesina, no, gracias. Bueno, el chiste es que esta mujer, Shamhat, tiene la misión de ir a enseñarle a Enkidu todo. ¿Cómo lo convence? Con sexo. Entonces, básicamente, durante 7 días está teniendo sexo intenso con él y que entre cada palo, como tú dices, Entre le enseña- respiro y respiro. Exacto. Entre cada round, él aprende de ella todo lo que tiene que ver. Qué rico aprender así, amigo. Ya sé. Y le enseña todo lo que es la civilización. ¿Qué sería de nosotros si nos enseñaran de esa forma? No sé. Bueno, ahora eso es abuso sexual de menores. Pero sí, vamos, o sea, este güey tuvo la mejor universidad del mundo, básicamente. Pero también esto lo hace consciente de lo que es el ser humano, güey, y de cómo pensamos. Y gracias a esto se da cuenta de que Gilgamesh es un hijo de puta con su pueblo. O sea, irónicamente de esta forma Exactamente. aprende a que este güey estaba actuando mal. Ajá, entonces ya vimos... Bueno, para su pueblo. Sí, ya vimos a Gilgamesh rechazar el llamado a la aventura cuando le dijeron, madérate ese güey. Entonces él mismo provocó que él entendiera por qué Gilgamesh estaba mal para ahora Enkidu, encabronado, fuera a cantarle tiro. Sí, irónicamente él fue el creador de su propio destino, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Entonces ahora imagínate, Gilgamesh, hermoso y omnipotente, se ve retado por una criatura aparentemente igual de fuerte que él, de su tamaño y hermosura, pero peludo y primitivo. No pudo resistir el llamado a la pelea. Dijo, por fin un cabrón que me va a plantar batalla. Entonces Y a salió... ver si es cierto, ¿no? Exacto. Y salió armado, con su mejor armadura, y al ver a Enkidu desarmado, soltó sus armas, y desnudo, como estaba Enkidu, decidió enfrentarlo puño a puño. O sea, me estás diciendo que después de esos 7 días, esta mujer no fue capaz de ponerle un calzón, aunque sea. No. Él se negaba a usar ropa. Bueno, es que también, tomando en cuenta que se la pasaba parchando... Pues, ¿Tú te pondrías ¿para un qué- calzón? Sí, no, ¿para qué lo quieres? Oh. Buen punto. Entonces, ahora ya en igualdad de condiciones, Gilgamesh y Enkidu se parten su madre durante 7 días y 7 noches. Ahora, para esto no es cualquier pelea, güey. Pelean sin descanso, no duermen, no comen. Solamente se golpean el uno al otro hasta el cansancio. Pero había alguna especie de pacto, por ejemplo, digamos, de aquí al alba peleamos. No, Y en cuanto empieza a atardecer, ahí muere. no, era un duelo a muerte. No se hablaron, o sea, se vieron, se partieron su madre y no dejaron de pelear en 7 días, güey. Ninguno hizo una tregua, ninguno cedía. El punto era que uno ganara, güey. Y ellos se lo tomaron tan a pecho que... Ujú. Y ahora, ¿por qué dice 7? Porque ya hace rato habías dicho 7 días de sexo y ahorita 7 días de pelea. Tiene que ver mucho con ¿Cómo su que algo religión. tiene que ver? No estoy bien seguro, es un dato que iré dilucidando quizá en programas anteriores. Para este no logré encontrarlo, pero el número sagrado para esta civilización es el 7. Y se repite mucho. Porque incluso en otras religiones también es como Sí, cabalístico. es un número muy importante. Con ellos tiene que ver también con una serie de ciclos. Entonces, de eso tiene que ver más con su calendario de agricultura que con Pues otra igual, cosa. por ejemplo, los ciclos lunares también están en 7, ¿no? 7, 14, 21. Uy, la verdad no te lo manejo. Sobre los ciclos de la luna, ¿sabes algo? ¿Tienen que ver algo con el 7? Con el 7, te busco el dato. Va. Bueno, entonces retomando su historia. Sí, durante 7 días y 7 noches es lo que hacen, partirse su madre. Se la pasaron. Y aparte, Dándose pues, duro. los del reino fueron a echarle por las porras a Enkidu, güey. Estaba ahí todo el pueblo reunido viendo. Pues sí, si tuvieras a tu campeón que se está dando en su Mauser con el que se supone que es tu tirano, pues a quién ibas a echar porra. Bueno,
Pues, ¿qué crees que pasó? Al final de la séptima noche, cuando el sol del octavo día estaba saliendo, Gilgamesh asesta un golpe a Enkidu que lo derriba y lo hace perder la conciencia. Y cuando decide no matarlo para que cuando Enkidu regrese, poder hacer O sea, lo que... podríamos decir que este round lo ganó Gilgamesh. Sí, y lo perdió también porque al ganarle sella su destino. Cuando Enkidu despierta, Gilgamesh, lejos de matarlo, lo que hace es darle un abrazo y decirle, güey, eres mi hermano a partir de ahora, porque jamás en la vida nadie me había podido enfrentar. Y tú no solo me enfrentaste, sino casi me derrotas. Tú y yo somos iguales y tú y yo somos superiores a todos ellos. Tú y yo tenemos que estar juntos. No deberíamos de estar peleando. Exacto, deberíamos de gobernarlos juntos. Entonces Enkidu dice, no manches, sí es cierto. Claro, tú eres perfecto, yo soy primitivo, yo te voy a dar la sabiduría de la naturaleza y tú me vas a dar a mí la sabiduría de la civilización, y en ese momento se vuelven los mejores amigos. Ahora, ellos son inmortales. Yo creo que igual también de entre tanto estarse ahí toqueteándose, rozándose, porque pues supongo que también en algún momento forcejeaban. Pues sí. Entonces de tanto tiempo tener a este cuate de cerca, pues yo creo que ya le empezaba a agarrar cariño. Claro, ahora, cuando eres de ese tamaño y de esa fuerza, el sexo con una criatura inferior, pues se vuelve... Pero bueno, por fin tiene alguien de su calibre, ¿sabes? Por eso es lo que yo creo que sí tiene cierta carga homoerótica, y de hecho muchos otros autores lo proponen, pero la gran mayoría de los autores dicen que no, dicen que neta era una sensación fraterna, y era más bien un elemento para poder castigar a Gilgamesh que un asunto, que una referencia a su sexualidad. Pero bueno, quién sabe, eso la verdad solo lo saben los que los escribieron, porque pues fueron muchos poetas anónimos, seguro unos sí lo pensaban, seguro otros no, pero bueno. Igual, no dudes. El 7 es aproximadamente la mitad del ciclo lunar. O sea, de que la luna está a nueva a que está llena, pasan 14 días más o menos, 14, 15 días. Ajá. Entonces 7 pues es la mitad. Va, perfecto. Es un poquito como lo de los mayas con el 20. Y los... Va. Pues es que, por ejemplo, el ciclo lunar completo son 21 días. Tenía Entonces, razón. Si tienes en cuenta que la luna tiene 4 periodos, pues cada periodo dura 7 días. Entonces el ciclo lunar está dividido en 7. Efectivamente. Voy a hacer una mini pausa. ¿Cuánto llevamos? ¿Pausa? Sí, no cortes, solo dime cuánto llevamos. 43. De lujo. Va. Entonces, Vamos bien. Ya que comprobamos que sí es por el ciclo lunar que el 7 sea tan importante, vamos a ver qué pasó aquí. Ellos se dice que pasaron mucho tiempo juntos, pero no se sabe cuánto. Yo consideraría que ellos son inmortales, no van a morir, y la gente a su alrededor muere. Entonces son muchas generaciones que los ven gobernar juntos. Y Gilgamesh aprende de Enkidu la sabiduría de la naturaleza, e instantáneamente, como si uno fuera haciendo que el otro fuera mejor, ambos empiezan a homogeneizarse, a parecerse cada vez más. Gilgamesh nunca dejó de brillar y Enkidu nunca dejó de ser peludo. O sea, uno nunca dejó su obsesión por la civilización y el otro nunca dejó su amor por la naturaleza, pero ambos se habían hermanado. Esto me ambos gusta aprendieron mucho. Mutuamente. Sí, esta metáfora a mí se me hace hermosa, porque es la primera prueba de que el racismo puede no existir en una cultura. Vamos a ver que los únicos enemigos reales en esa época de Sumeria, bueno, de Mesopotamia, eran los salvajes que venían del desierto, güey. O sea, sus únicos enemigos eran los nómadas que se reunían en tribus alrededor del reino para atacarlo y robarles recursos. Entonces el hecho de que Enkidu viva como nómada y se integre a la sociedad es un reflejo de lo que pudo haber pasado en su época. Vinieron ellos de fuera, pensábamos que eran enemigos, pero después nos vinieron a enseñar lo que nosotros habíamos olvidado y nos hermanamos. Sí, pero por ejemplo, en este caso, como dices del extranjero, pues bien o mal, Enkidu tuvo la oportunidad de mezclarse con ellos, claro, y aprender, y ellos aprender de él. Pero vimos... Pero, por ejemplo, en este caso, si tienes a un grupo de gente que viene y te chinga una oveja una vez a la semana, pues si dices, oye... Es lo mismo. ¿Cómo entras en razón? Si lo traspolamos ejércitos, viene siendo lo mismo. Dos culturas que se enfrentan durante 7 años o 70 años. Y durante esos 70 años se van dando cuenta de que no son tan distintos y al final dicen, güey, creo que todo este tiempo hemos peleado por una pendejada. A ver, vénganse. Suena plausible, ¿no? Y de hecho en muchas culturas ha pasado. Los mismos romanos absorbieron de esta forma a los griegos.
Y el imperio bizantino de esta forma absorbió en su momento a los romanos. Y así podemos Claro, seguir la línea. dejaron de robarse las ovejas y ahora Compartirnos aprendieron a cuidado. intercambiarlas. Claro. ¿Sí? O a negociar, güey. Tú las tienes, yo te enseño a cuidarlas y tú me das la lana. Yo trabajo la lana y tú tienes a tus animales, güey. O sea, no sabemos cómo pasó esto. Pero para mí esta metáfora habla de la aceptación cultural y me parece algo muy bonito de rescatar. No sé si sea cierto, eso ya es una especulación mía. Pero bueno, podría ser. Pero de ser cierto, como dices, es muy... Se puede tomar que como romántico en la idea Ujú, sí, de la sociedad. yo lo sé, pero prefiero pensar en eso. Prefiero pensar que ellos, al ser la primera civilización, no veían el racismo como nosotros. O sea, sí tenían la idea de lo superior, pero también tienen la idea de incorporar cosas, de hermanar. Pero bueno, ya que este enfrentamiento se dio y ellos fueron amigos y después se volvieron sabios juntos, pues empiezan ellos también a querer sentirse dioses, que es algo que pasa en casi todas las culturas. En casi todas las culturas tenemos al mortal que quiere o de alguna forma logra sobrepasar la línea de la mortalidad y convertirse en un dios. El caso más famoso es Hércules, que lo vemos hasta en Disney. Sí, claro. Pero Yo supongo que también parte de la costumbre, ¿no? El hecho de saberte adorado por tanto tiempo, yo creo que al final de cuentas termina mellando en la cordura. en la personalidad, Claro. sí. Y pues tarde o temprano dices, pues sí, si la gente me adora, pues les voy a dar también motivos para que lo hagan. Y es por eso que seguimos pensando que el Papa es el contacto directo con Dios cuando hace justo lo contrario de lo que Dios dice que deberíamos hacer. Pero Bueno, no es que lo creamos, es que así está estipulado. sí, damos por hecho que ese güey habla con Dios. Y De ahí a que la gente diga, es el puente, pues es que sí lo dicen, güey. O sea, no es... Sí pasa. Y aguas ahí porque es un asunto de voluntad. Aquí es lo mismo que vemos aquí, güey. Ellos traspolan... Yo sí creo que ellos traspolaban una metáfora a esto para decirle algo a la gente. Y es un poquito lo mismo. Es como nosotros con los políticos. Claro que este sistema funciona. Está desvirtuado. Pero funciona. diría el pejejillo, pues es la mafia del poder, ¿no? La Sí. corrupción. Pero vamos, o sea, regresando un poquito a esta cultura, en efecto su pueblo ya los ama, ya vio que los dos se hicieron chidos, ya los adoran. Entonces ellos, como lo planteabas, también se les bota la canica y deciden retar a los Pues dioses. sí, es que también al pueblo, pues imagínate tú, digamos que acabas de nacer, ¿qué es lo que te enseñan? Por tradición, pues te dicen, este güey es cabrón, lo tienes que adorar, lo tienes que respetar y Claro. tienes que seguir lo que te diga. Porque además de todo es sabio, entonces, pues ya, también el pueblo crecía con esa idea. Bueno, pues ellos se deschavetan tanto que deciden robarse la madera de los árboles sagrados del bosque, del cual los dioses toman la madera para construir sus casas. Entonces van y empiezan a cortar olmos a lo idiota. Y cuando los dioses ven esto, Nergal, que es como uno de sus dioses principales, que tiene que ver con la muerte. ¿Con la naturaleza? No, más bien con la muerte, con el infierno. Nergal sería como el dios contraparte de la luz, es el dios de la oscuridad y la muerte. Y Han, que es el padre dios, que es el padre creador, que es el sol, o sea, tenemos a la luz y a la oscuridad juntos en la misma decisión, deciden despertar a Umbaba para que defienda el bosque sagrado. Umbaba es un monstruo, es una madre enorme, tan grande como un cerro, con brazos gruesos como cascadas, que tiene la misión de defender el bosque sagrado. Entonces Gilgamesh y Enkidu tienen aquí su primera aventura juntos y entre los dos derrotan a Umbaba. Básicamente lo que hicieron Pero, fue por cortarle ejemplo, la cabeza. Este ser va completamente a defender de la naturaleza. Pues no la naturaleza, sino el ¿Y patrimonio ellos a de los defender dioses. al pueblo? No, ni una ni otra. Lo que quieren Enkidu y Gilgamesh es retar a los dioses y demostrarles que ellos van a alcanzar la inmortalidad para ser dioses también. Ok, aquí ya es en plan de, Sí, de pintar Sí. el dedo medio a los dioses. es totalmente su ego. Ok. Y Umbaba no defiende la naturaleza.
sino es el guardián de las riquezas de los dioses. Ok. Entonces, total, Enkidu y Gilgamesh derrotan a Humbaba y los dioses dicen, estos güeyes son rifados, no les podemos hacer nada, mataron a Humbaba. Nadie podía matar a Humbaba, hasta nosotros respetábamos a Humbaba. Pues ya no hay Pero pedo. pues es que eran dos, Sí. dos contra uno. Sí, pero aún así, Ahí hay una sí, reverenda ventaja. pero siendo mortales, güey, es épico. O sea, neta, en ese momento se ganaron el respeto de los dioses. Al grado que Ishtar se enamora de Gilgamesh, que es quien da el golpe final a la bestia. Ok. Entonces dicen, no, pues a ver, los dos están bien pinches buenos. ¿A cuál me cojo? Al güerito. Al guapo. Y no, pero no por guapo, sino porque fue el que le dio el golpe final a Humbaba. El golpe final del Exacto. testazo. Si hubiera sido Enkidu hubiera tenido la suerte de disfrutar los amores de Ishtar. ¿Pero qué crees que hizo Gilgamesh, güey? Sabiendo, bueno, ¿Quién es Ishtar? Ishtar es la... En esta historia. Si traducimos el nombre de Ishtar al español, es diosa. Es como para nosotros Bien. decir diosito, o sea, es todo. Ishtar es diosa. Es como decir Alá. Exacto, eso pone a Ishtar en el top del panteón mesopotámico. Ok. Entonces también no era cualquier diosa. Exacto, era la diosa. Ok. Y Entonces, ella va con otros dos dioses. Bueno, para empezar va con Gilgamesh y se le presenta desnuda y con toda su belleza a flor le dice a este güey, tómame, soy tuya, te voy a hacer... hazme tuya. Te voy a hacer... Hazme de ti que yo quiero contigo. Exacto. Y Gilgamesh le dice, no, porque tú me vas a apartar de las dos cosas que más amo, que son mi pueblo y mi hermano. Y no quiero eso. Es la otra se encabrona, güey. Es la bonita de la prepa, güey. Nadie la rechaza. Y como adolescente... O sea, ella iba por él, crisis, pero, o sea, no solo en el concepto de estar con él, sino también se lo iba a llevar. Sí, no, o sea, ella lo que quería era un juguete sexual. Básicamente. Entonces cuando le dicen que no, se encabrona, se pone histérica. Nadie le dice que no a Ishtar, güey. Nadie le dice que no a Dios. Y este güey tuvo los cojones. ¿Qué pasa cuando el guapo va con una chica X y la ignora, güey? Aunque no sea la más bonita. ¿Qué pasa con ese güey? Se enloquece, güey. Se obsesiona Pero con qué ella. complicado, viejo. ¿Eh? Bueno, pero es que tampoco no era el tipo feo, güey. ¿No? Estamos hablando que era Sí. el tipo bonito, pero... Pero ella era la tipa bonita rechazada por el güey X. Simplemente compara esto. Es diosa y la rechazó un mortal. Se le dolió, güey. Fue una patada en su ego fea. Entonces va con Lamas, que es el dios del sol, y va con Aya, que es la diosa intermediaria, que es como el agua. Y ellos dos le dicen, señora, tenga, le regalo el toro celeste, que es un toro del tamaño de Humbaba, que nadie describe con claridad. Nadie sabe claramente cómo es el toro celeste, solo sabemos que es un toro y que es azul. Pero no hay una ¿Era el descripción como estilo de tal. un minotauro? No algo sabemos. así? No sabemos. Algunos intérpretes actuales dicen que era como un minotauro. Y aquí vemos, sería la segunda vez que notamos que otra religión le copia algo a la Sumeria. Pero otros especialistas dicen que en realidad era un toro enorme de color azul, literal. Pero como en el texto no dice nada más que toro celeste, no hay una descripción, solo es toro Supongo celeste. que nadie sabe. celeste, o el nombre de celeste venía más como con la idea de que venía del cielo. Efectivamente. Porque como vemos, ellos se van enfrentando con los elementos. Pero ahí te va, espérate. El toro celeste, como bien lo dijiste, tiene que ver con el cielo. Y este toro celeste ya no responde al llamado, ya no espera a que ellos transgredan la frontera de lo divino, sino... O sea, él no va directamente a atacarlo, sino él va... Humbaba a defiende, esperar a que ellos- exactamente. Humbaba ataca cuando ellos entran al bosque. Pero el toro celeste va a Uruk. Uruk es la ciudad que gobierna Gilgamesh. Y ataca a Uruk para obligar a Gilgamesh y a Enkidu a enfrentarlo. Se arrasa con un pedazo de la ciudad y aparecen estos dos vatos. Lo sacan a chingazos al bosque y la historia se repite y durante 7 días y 7 noches se parten su madre con el toro celeste, que es más O fuerte sea, que Humbaba. aquel toro sí les plantó batalla. Sí, exacto. O sea, sí fue una épica, güey. Cayeron montañas, se crearon mares, el cielo casi se rompe. O sea, estamos hablando de una locura apocalíptica.
Y supongo que ahí la ciudad también pereció, sí, o gran no parte de toda la aparte ciudad, de la que ya había destruido. pero sí una de las misiones del Toro Celeste era acabar con Uruk, porque Ishtar sabía que existía la posibilidad de que Gilgamesh volviera a derrotar al Toro Celeste, pero no iba a poder con el dolor de perder a su pueblo amado. O sea, de que tenía que perder algo, algo iba a perder. Exacto, entonces perdió a una gran parte de su pueblo, esto mina su ánimo y no puede enfrentar al Toro Celeste como se debe. Y es aquí Enkidu, a través del instinto y la fuerza de la naturaleza, quien enfrenta al Toro Celeste en el último embate y le arranca la vida. Ahora fue el amigo. Exacto, ahora fue Enkidu. Entonces Ishtar otra vez se vuelve loca, dice, no, yo quería destruirlo y este baboso vino a salvarlo. ¿Qué hago? Entonces lo que hizo fue muy inteligente. Dijo, si ya vi que con creaciones físicas estos vatos aprenden y se apoyan, no hay enemigo físico, no hay enemigo con vida o con cuerpo que no puedan enfrentar, entonces los voy a castigar de una forma peor. Y se presentó y les lanzó una maldición. Les dijo, uno de ustedes morirá y el otro sufrirá enormemente su pérdida. Uno de ustedes no se enterará de esto, uno de ustedes caerá y el otro sufrirá por su pérdida. Es la maldición que les lanza. Entonces, en ese momento, pues Gilgamesh sigue sufriendo porque perdió a su pueblo y sigue sufriendo porque le acaban de cantar la muerte. Él todavía sigue pensando en la inmortalidad y sigue buscándola. Y ahora que tiene Enkidu, piensa que es más fácil lograrlo. Entonces, el hecho de que uno de los dos muera, si muere él, pierde. Pero si muere su aliado y su compañero y la única persona que le sigue el paso en sus aventuras, entonces también es una forma de morir. Y es un poco un reflejo. Al final de cuentas perdería, ya sea por una o por otra cosa. Exacto, y es un poquito un reflejo también de los temores actuales de la humanidad. Dicen que nosotros no lloramos por el que muere, sino por nosotros sin ellos. Y ellos ya eran conscientes de esto y lo recalcan a través de Enkidu y Gilgamesh. Sí, que es parte como también una frase que decía, ¿no? De que pasa cuando la gente se muere, pues pasa que el que se queda sufre. Exacto. Creo que yo se lo escuché a Keanu Reeves. De hecho es una frase muy gringa. También aquí en México existe en su versión. No, aquí existe una que me gusta más que dice el muerto al pozo y el vivo al gozo. Eso es un poco más contrariada porque pues al final de cuentas gozas de la muerte de alguien como que no suena tan bonito. No. Lo que dice la frase es que el que se murió ya se murió y el que está vivo que goce que está vivo. Nada tiene que ver con gozar por la muerte de otro, güey. Que viva. Ahí tú vas a dar tus cachetas. ¿Sabes quién también lo dijo? ¿Quién? ¿Sabes quién también lo dijo? Luis Miguel, güey. Ah, chinga. De ahora que está en la serie, lo he estado viendo con Jess. Salió, güey, lo dice así tal cual. Cuando se muere lo que es como que su amigo en la producción. Y dice así tal cual la frase. O sea, no es exclusiva de Keanu Reeves. Porque incluso Chumel Torres hizo la osadía de hacer la comparación de que él había dicho primero si Luis Miguel o Keanu Reeves, pero pues por ahí va. Bueno, pero no voy a hablar mal de las investigaciones de Chumel, pero entonces, ya lanzada esta maldición, lo que pasa es que a los pocos días Enkidu se enferma y llama a Gilgamesh y le dice, güey, me voy a morir. Gilgamesh llora en él, intenta curarlo con sus lágrimas y lo abraza hasta que un momento después Enkidu muere. Entonces aquí vamos a ver que se divide en dos finales alternativos. Es la primera historia de la humanidad y también es la primera que tiene dos finales alternativos. Seguramente tiene muchos otros, pero los encontrados hasta ahora y los que nos importan son dos. Uno es... Pues serían que los que más se repiten, los que más coinciden. Los únicos dos registrados, digamos. Okay. Uno de estos finales es muy poético, es básicamente una canción, un poema hecho en rima con la repetición constante de elementos místicos que describen qué pasó en el infierno cuando ellos bajaron juntos. O sea, uno muere y el otro va por él al infierno, como lo hemos visto en muchas culturas. Y en el otro, uno decide emprender la aventura por la inmortalidad solo para poder regresar con la
fórmula de la vida eterna para revivir a su hermano y llevar a la gloria a su pueblo entero. O sea, aquí vemos que su deseo de la inmortalidad propia trasciende a desear la inmortalidad para todo su pueblo. O sea, realmente no era solo que él quisiera la inmortalidad para él, sino también la quería compartir. Ahora, no fue así al principio, pero ahora sí. Entonces, les voy a contar primero la historia más dura para con el poema irnos más livianos. En esta versión de la historia, Gilgamesh, al perder a su hermano, le llora y lo lava con sus lágrimas. Curio, ¿cuántos días crees que le lloró? Déjame adivinar. El número mágico del día de hoy serían 7. Din, 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 din. Justamente fueron 7. Entonces, durante 7 días y 7 noches le llora y lo baña con sus lágrimas para al final levantarse y decirle a su pueblo: ahorita vengo. Y se marcha hacia la tierra de los dioses una vez más. Se puede decir que entró en luto por su hermano. Sí. Y ahorita que lo pienso, tiene sentido. O sea, yo creo que este Gilgamesh la cagó, la regó gacho. ¿Por qué? Cuando esta mujer, esta diosa, se le insinuó que este güey le había dicho: no me voy a ir contigo porque quiero estar con mi pueblo, con mi hermano. Pues ahí mismo le está diciendo por qué es que le está cambiando. Claro. O sea, tenía sentido que esta mujer, que esta diosa quisiera tomar partida desde ahí. Como ven mujer resentida, dentro del, ¿cómo se puede decir? Del estereotipo de mujer resentida. Despechada. Sí. Y no es estereotipo, güey. Los seres humanos despechados, hombres o mujeres, hacemos cosas atroces por despecho, güey. Sí, claro. Y pues tiene sentido que... ¿Con qué empezó a joder ahí? Con Uruk, con la ciudad de Uruk. Con su pueblo. Y al final, como no lo logró, ¿qué fue lo que terminó perdiendo? Pues lo que más amaba, que era su hermano. Pero al hermano. Claro. Pues ya muerto, los dioses ya no le impiden el paso. O sea, ya es como de, güey, ¿qué vas a hacer? Para nosotros tú ya perdiste. Pero Gilgamesh es necio, güey. Se aferra a que todavía puede ganar. Aunque los dioses ya ni siquiera le hacen caso. Es más, ya ni siquiera se le aparecen, güey. Porque Gilgamesh ya no es un reto. Él ya perdió. Ajá, él ya perdió. Entonces él entra con esta impunidad que le da el haber sido derrotado a la tierra de los dioses, porque se entera y recuerda que en su infancia escuchó la historia de un antecesor suyo que es inmortal. ¿Y quién crees que es? Bueno, sí, adivina. No conocerás su nombre, pero sí es la primera persona inmortal. Híjole. No, ni idea. No, pues aquí te va la tercera ocasión en la que una religión distinta a la sumeria toma un elemento suyo para sí y se repite después hasta la eternidad. Noé. Ok. Aquí no se Pero llama... ¿estamos hablando del Noé cristiano? No. Sí y no. ¿Una alusión a Noé? Al revés, Noé es... Alusión a este personaje. Está inspirado en este personaje que se llama Utnapishtim. Utnapishtim. Lo voy a decir una vez más porque está bien, cabrón. Utnapishtim. Para aprovechar que lo dijiste bien. Para presumir mi poderosa lengua. Bueno, pues Utnapishtim es exactamente es la misma historia que Noé. Espero que en futuros programas conserves esa vía de... Estos están fáciles. Estos nombres están sencillos. Ahí cuando nos toquen los japoneses, los precolombinos, los franceses... No, sí. Este está lindo, este está rico. Y los aztecas olmecas, como decías. Ajá, exactamente. Bueno, pues... Te lo voy a recordar. Utnapishtim es exactamente la historia de Noé, güey. Básicamente, la diosa, en este caso... ¿Quién fue? Edin, ya me acuerdo. Pero estamos hablando que es literal su historia, ¿cambian algo? No cambia nada. Bueno, sí, quien le habla, aquí básicamente vamos a ver que la diosa de la lluvia se enoja con la humanidad porque mancha lo más puro que se le dio, que es la vida. O
sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando esta diosa se da cuenta de que... Esto es pre-Gilgamesh, güey. Estamos hablando de que esta historia se cuenta como antes de Gilgamesh. Cuando esta diosa se da cuenta de que los seres humanos son malos entre sí, dice, no debería existir esta criatura. La hicimos mal, véanlo. Queríamos que fueran magníficos y amorosos. Se están matando. Decide borrar a la humanidad. O sea, pero no sé, supongo que no se le fue cosa de ella. Sí. Sino que también entre los otros dioses No. dijeron, ¿sabes qué, güey? Sí, Aquí no hubo una consulta al respecto. Ella dijo, me los voy a chingar. Y los demás dioses, como vemos que pasan siempre en la mitología sumeria, no intervienen. O sea, nadie dice, yo no quiero que los mates, güey, no inundes la tierra. Nadie dice eso. O sea, les valió un carajo el ahogadero de gente. Al único al que no le valió fue a Han, que ya lo hemos visto con anterioridad, es el dios Sol, el dios padre. Uh-huh. No, y está por abajo de Ishtar, que es diosa. Este es el siguiente rango, el vicepresidente, digamos. No, una rayita abajo. Aún él decide no cancelar el edicto de la diosa de la lluvia. Y lo que hace es hablarle... Supongo para no entrar en conflicto directo con... Sí, exacto. con ella. Pues ¿para qué pelear entre dioses? Además, entre ellos sí se podían matar. Pero bueno, ahorita llegaré a eso. Utnapishtim recibe el mensaje del boca directa de su dios, del dios creador. Y él le dijo, junta a tu familia, junta a los mejores artesanos y construye un arca. En esa arca vas a poner, te voy a mandar a todos los animales para que tengas 2 de cada especie. Un macho y una hembra. Y tú y los mejores artesanos se van a hacer cargo de ellos durante 40 días y 40 noches. Uh-huh. De los cuales la mitad va a llover y la otra mitad van a bajar las aguas. Cuando toques tierra, tú y todos los artesanos, que está aquí muy curioso, en la historia de Noé bíblica de los judeocristianos, Noé solo se lleva a su familia. No, aquí se lleva a muchas familias. Pero pues también tenía una familia enorme. Güey. No, güey, tenía 3 hijas. Hermanos. No. En la historia de Noé se lleva a sus 3 hijas y a sus respectivos maridos. Nada más. ¿Son 6 personas? ¿Sí? ¿Y con él? Sí, pero estamos hablando Ya que son él ya cuatro- estaba ya son arriba de cuatro los parejas. 50, su mujer ya no iba a concebir. No, pero pues ya era... O sea, su mujer era joven. No, Sí. no. Su mujer, Sí, o sea, ¿sabes por el qué? único inmortal era él. Lo dijiste, inmortal, pero la inmortalidad la gana después, güey. Cuando él no sabe que va a ser inmortal. Cuando termina todo. Tampoco Cierto, Utnapishtim. ya era anciano cuando le pusieron Ajá. a tarea, sí, cierto. Y Utnapishtim, por el contrario, sí era joven. Y él se lleva a sus hijos jóvenes, güey. O sea, se llevan niños. Igual que sus artesanos. O sea, elige a sus artesanos porque elige a los mejores del reino. No solamente en capacidad manual, sino en espiritual. Porque sabe que ellos van a ser... A él sí le dicen, tú y ellos van a ser la nueva humanidad. Entonces él escoge bien a quién se lleva. Y lo otro que cambia es que, igual que a Noé, no le dicen de inmediato cuál va a ser su premio. Pero es premiado en colectivo. Cuando ancla esta enorme arca en tierra una vez más y se abre la rampa y salen todos los animales, Han habla con Utnapishtim una vez más y le dice, güey, te rifaste, ¿eh? Salvaste mi creación y esta morra quedó satisfecha. Neta, te amo. ¿Sabes con qué te bendigo? Como los dioses serás inmortal. Y no vas a ser solo, tu mujer también lo será. Te va a acompañar mientras duren sus vidas. Espero que se llevaran bien, porque imagínate que se llevaran mal y aparte de todo, inmortales, pues ya valió. Ahorita que te cuente la historia vas a ver que sí se llevaban bien. De hecho, juntos se burlan de Gilgamesh, güey. Ambos se ríen a costillas de Gilgamesh, güey. O sea, eso quiere decir que miles de años después de que les dieron la mortalidad siguen bromeando el uno con el otro. Entonces yo creo que la pasaron chido. Cuando Enkidu se entera de que su antepasado es inmortal, decide ir a buscarlo. Pero es antepasado porque tienen alguna relación ahí de lazo familiar. Sí, es su tataranieto. De Gilgamesh. Sí. Ahora, esto pasa, ya sé que es un error, no me vayan a mandar mensajes ahí de, es que dijiste que era hijo de dioses. Esto sucede porque estas tablillas fueron escritas por muchos poetas. Entonces lo que leemos es una recopilación de varios textos sobre la misma historia. De hecho son 5. Y para ser ese específico, el primero ni siquiera se los conté.
Porque el primero habla de Gilgamesh muy difusamente, porque en realidad se trata de una guerra que hubo entre Uruk y otra O sea, ciudad. habla de antes de esta historia. Es como un preludio, donde nos enteramos de que Uruk no es la única ciudad que existe, hay otra que se llama Arata. Y en esta primera epopeya es la historia de cómo Uruk derrota a los invasores de Arata, que es otra ciudad que quiere conquistar Uruk. La segunda, la que sigue, es cómo se conocen Gilgamesh y Enkidu y derrotan a Umbaba. Es el segundo, el tomo. La tercera parte es justamente cuando derrotan al Toro Celeste. Es cuando pelean contra el toro. Ajá. Y la cuarta y quinta son los dos finales alternativos. El que les estoy contando primero es el quinto, que es la parte donde Gilgamesh enfrenta a su humanidad. Y el cuarto tomo, digamos, es cuando Gilgamesh va al infierno. En este final, que es el triste, va a buscar a Utnapishtim y encuentra al final del bosque sagrado de los olmos de los dioses, del cual ya robó, encuentra 4 gigantes dormidos en la playa. Entonces, lo que hace es matar al primero, y cuando este muere, los otros 3 despiertan y se lo rifan. Entonces pelean con Gilgamesh. Aquí no se dice cuánto tiempo, asumamos que 7 días y 7 noches, pero al final, por numerología, tiene sentido. Por costumbre, para no variar. Para que no cambie la historia. Ajá. Entonces los derrota con más facilidad que otros enemigos, digamos. Llegó y órale, madrearlo. Sí. O sea, sin previo aviso, Sin ni previo aviso. Ni sin razón, ni nada. Pues su lógica es: estos güeyes están cuidando algo, los dioses no quieren que pase, ya me pusieron las pruebas que me pusieron, entonces los mató. Entonces se da cuenta de que cerca de ahí hay una barca que brilla, que tiene una madera bellísima, así como el caoba más caro, así. Y en el interior duerme un pequeño anciano. Este anciano es Utnapishtim. Lo despierta y le dice: oye, anciano, necesito ir a donde los dioses guardan el secreto de la inmortalidad. Y Utnapishtim se despierta y sin decirle quién es, le dice: bueno, ¿y tú para qué quieres ser inmortal? A lo que Gilgamesh le responde: quiero ser inmortal para poder darle la inmortalidad a mi hermano y también a mi pueblo. Entonces, quiero ser inmortal también para que nunca nadie me olvide. Entonces aquí vemos la primera vez que Gilgamesh libera y le dice a alguien literal cuál es su miedo. Me da miedo morirme y que me olviden. Entonces, la respuesta de Utnapishtim es hermosa, güey, es épica y es terriblemente dolorosa. Le dice: la inmortalidad se la guardaron para sí los dioses. No se la dieron al hombre. Al hombre le dieron conocimiento y poder. El hombre no puede tener inmortalidad por eso. Entonces ahí te revela un poquito de... En plan de envidia. Exacto, pues no en plan de envidia, pero sí en plan de equilibrar. Güey, ellos son inmortales, no tienen que ser listos, no tienen que ser maravillosos, porque tienen miles de años para aprender lo que han aprendido en miles de años. Son sabios porque han vivido miles y miles y miles de veces. Tú, humano, vas a vivir, ¿qué? 60 años, 45, 50 en esa época. Entonces tienes que hacerte grande en chinga. Entonces le da poder y le da conocimiento. O sea, le da mente y poder. No necesitas la inmortalidad, güey. Tienes mente y poder. Es lo que los dioses se quedaron para decir: la inmortalidad, te dieron estos dones. No quieras lo que no te va a tocar. Entonces a esto Gilgamesh le dice: bueno, sí, muy sabio, lo que quieras. Necesito cruzar. Le dice: bueno, para empezar tienes que saber que estás hablando con Utnapishtim. Yo soy el único inmortal y a mí los dioses me hicieron inmortal porque salvé su creación más hermosa, que es la vida. ¿Tú qué has hecho por ellos como para haberte ganado la inmortalidad? ¿Con qué pitos vienes acá a decir que tú? Exacto. ¿No? Gilgamesh no tuvo ningún punto con que defenderse, y Utnapishtim le tiene lástima, porque como todos los humanos mortales, enfrenta su propia limitación, que es pues lo que conoce. Dice: bueno, ya, güey, está bien, te voy a llevar. Llama a mis gigantes. ¿Qué? ¿Cuáles gigantes? Él ya se los había chingado unos minutos antes. ¿Qué te pasa?, le dijo Utnapishtim. Esos vatos cargan mi barco. Este océano es de ácido. Todo lo que toca se deshace. Esta madera es sagrada, pero
pero no puedo usar remos, porque el que creó este barco... No tengo con qué moverme dentro del agua, ¿no? Del mar. El que creó este barco creó a esos gigantes para llevarme y traerme, güey. La cagaste. ¿Y sabes qué? Esa es mi única forma de volver. Tú eres fuerte, yo no puedo remar. Y Utnapishtim... Y aparte yo era viejo. Sí, Utnapishtim, que aparte es chiquito, es tamaño humano real, manda a Gilgamesh a cortar muchos árboles. Dice, güey, corta todos los árboles que quepan en la barca sin que se hunda. Y esos van a ser tus remos. Vas a cortar suficientes para que lleguemos del otro lado de este mar. Yo ya no voy a poder volver, me voy a tener que quedar en la tierra de los dioses. Pero va, no hay pedo. Prefiero estar allá que aquí, con tal de no contarme otro baboso como tú. O sea, lo terminó acompañando en la aventura. Sí, y también diciéndole como de, güey, llévame, ya no quiero convivir con ustedes los imbéciles mortales, me voy a ir con los dioses. Por pendejos como tú ya no me quiero quedar. Exacto. Entonces Gilgamesh va y corta todos los olmos que puede y empieza a remar. Y cada vez que se acaba, que el agua disuelve completamente un tronco, avienta el pedacito y agarra otro. Y así se la va por todo el océano hasta finalmente llegar a la isla donde los dioses... Como cuando prendes un cerillo, ¿no? Ajá. Para iluminar tu camino, se te va quedando el otro. El que sigue, efectivamente. Llegando allá, le ponen distintas pruebas a Gilgamesh. Entonces Utnapishtim le dice, mira, ya estamos aquí, ya estamos en la tierra de los dioses. Supongamos que ya, yo sé el secreto de la inmortalidad, no te lo voy a negar. Pero para que te lo diga, tengo que ver que seas digno. Yo fui elegido por ser digno. Tú te lo tienes que ganar. Entonces le pone distintas pruebas. Sobre las pruebas no se habla mucho. Hasta ahora no se han encontrado cuáles fueron. Sabemos que tienen que ver con, 1, el tiempo. 2, el océano. Y 3, la serpiente del fin del mundo. Lo cual es algo que también se va a repetir después en muchas otras religiones. Sí, como en el caso de Hércules, ¿no? Uh-huh. Que también tiene sus pruebas antes de... Incluso una de ellas es el inframundo. Claro. También Beowulf en su momento tiene esas pruebas. También Quetzalcóatl también tiene esta prueba de vencer a la bestia del fin del mundo. O sea, todo. Casi la mayoría de los que viajan al infierno antes o durante ese viaje se enfrentan a la gran bestia. Entonces estas 3 pruebas no son tan importantes porque sabemos que no las pasa, pero sabemos que nadie las puede pasar. Entonces, como en todos los mitos relacionados, Utnapishtim le dice, güey, no hay pedo, no tenías que superarla, solo tenías que demostrarme que tienes los huevos para hacerlo y lo hiciste. Entonces, si quieres el secreto de la inmortalidad, ahí te va la última prueba y esta es la buena. Durante 7 días y 7 noches no vas a dormir. Si al final de esa 7ª noche tú estás despierto, yo te hago inmortal. Y otra vez, el 7 mágico. Y ahorita vemos cómo le hacemos, pero sale el pedo. De que no me duermo, ¿y qué crees que se durmió? Híjole. Como si Morfeo... Yo creo que se puso a contar ovejas. Igual y sí. Como si el equivalente mesopotámico Morfeo hubiera llegado y le hubiera soplado polvos del sueño en la cara. Este vato se durmió a los 10 minutos, güey. Ni siquiera vio la primera luna. Bueno, es que también... Yo creo que ya venía cansado de tanto andar remando. Exacto. Entonces, lo que hizo Utnapishtim fue decirle a su mujer, oye vieja, pues cocínate un pan por cada día que este güey esté dormido. Porque si despierta, o sea, ve el tamaño que tiene, yo no lo voy a poder enfrentar. Si ese güey me quiere arrebatar el secreto de la inmortalidad a la fuerza, lo hace. Me vaya a querer comer vivo. Pues no se lo va a querer comer vivo, pero lo puede obligar a decirle cachetadas, güey, nada se lo impide. Con una cachetada bien dada, yo creo que ahí tenía. Ajá, entonces, para evitar represalias, ella cocina un pan cada día. Y como no tienen conservadores, el pan del día más antiguo pues ya se echó a perder. Entonces al final, cuando Gilgamesh despierta, ve los panes formados, uno fresquito bien bueno y uno bien podrido. Le dice, no manches, me dormí, ¿y estos panes qué? Dice, no, mira, en el primer pan te dormiste y como ya pasaban 7 días se echó a perder. Puse un pan por cada día para que veas que no te estoy mintiendo y te dormiste los 7 días. Gilgamesh dice, no, ¿cómo crees? Y Utnapishtim va con su mujer y le dice, ay, mira este idiota, quiere ganarle a la muerte y no le puede ganar al sueño. Para empezar, ¿no? Ajá. ¿Y de menos se comió el pan? Pues no sabemos, pero yo creo que del coraje...
Ya del coraje, ¿no? Sí. Yo creo que desde ahí salió la primera idea del mexicano de Ajá. que con pan las penas son buenas, ¿o cómo era? El bolillo para el susto. El bolillo para eso también. Y en este caso era más coraje que susto. Sí, también para el coraje te dan un bolillo, lo cual yo no entiendo, pero bueno. Gilgamesh llora, güey, desconsolado, porque, pero maestro, Utnapishtim, por favor dime. Si tú no me dices, yo no puedo revivir a mi hermano, y mi hermano es la razón por la que vivo, y mi pueblo merece la gloria. Si yo no llevo la fórmula de la inmortalidad, mi pueblo va a caer y va a ser olvidado. Entonces Utnapishtim se toca el corazón y le dice, mira, ¿sabes que me caes bien, güey? Te rifaste todas las pruebas. Al chile sí te va a dar la clave de la inmortalidad. Allá abajo de este océano ácido corrosivo, justo en el fondo, hay una planta con espinas. Si tú nadas hasta esa planta y la arrancas, con el té que hagas de esta madre, vas a poder alcanzar la inmortalidad. Tú, revivir a tu hermano y que todo tu pueblo viva por siempre. Gilgamesh le agradece, le besa los pies y las manos, agarra una piedra pesada y se la amarra a las patas, muerde un cuchillo con la boca y se avienta al mar. La piedra lo lleva al fondo, encuentra la planta, la arranca aunque se hiere los dedos, corta la cuerda que une sus pies a la piedra. Dije, chinga, ¿cómo lo hizo con el Ay, cuchillo? güey, desde ese Gilgamesh obviamente podía, pero le dio hueva, nada más cortó la cuerda. Y Pobre piedra, ¿qué culpa tenía? pues sí, ahí se quedó abandonada, ni modo. Y sale a la superficie en chinga, justo antes de empezar a envejecer por los efectos del océano de ácido. Ya en tierra, pues imagínate, ya peleó con gigantes, ya atravesó el mar con remos. Eso me recuerda, por ejemplo, en el caso de Hércules, cuando le piden que igual se meta al río del inframundo a Claro. sacar a Megara. Que eso Bueno, en no, este caso de él. eso no pasa en la historia mitológica, eso ya es una adaptación de Disney también. Pero No, yo estoy obviamente hablando. es una referencia Pero pues, a es este una muy momento. buena escena. Sí. O sea, el tipo se mete a nadar y se supone que tiene la posibilidad de llegar a ella. Claro, Y está esa maldición, ¿no? De que si no llega antes de que se acabe su vida, pues muere, pierde. justamente. Sí, también es una referencia directa. Entonces, total, sale, celebra, pero fue tanto el daño físico que para poder curarse de él se queda dormido. Entonces pasa una serpiente, ve la flor, sabe que es sagrada y se la come. Es por eso que ahora, hasta la fecha, la serpiente es inmortal, entre comillas, cada vez que muda su piel. Muda su piel y es como si se quitara la muerte. Para los mesopotámicos es por eso que las serpientes cambian de piel, y el cambiar de piel es una forma de alcanzar la inmortalidad. Y es como renacer prácticamente. Exactamente. Entonces cuando Gilgamesh despierta y busca la flor y se da cuenta de que no la tiene, va con Utnapishtim y le dice, maestro, perdí la flor. Y Utnapishtim le dijo a su mujer, ni siquiera a Gilgamesh, le dije a su mujer, mira este baboso, le di la clave de la inmortalidad y la pierde, y todavía dice que sí se lo merecía. No mames, no güey, estás mal, yo ya no lo voy a hacer, yo ya te la di 2 veces y la cagaste, ahí muere. Gato por menso. Exacto. Entonces Gilgamesh se sienta y se pone a llorar una vez más, pero después de llorar, se seca las lágrimas y va con Utnapishtim y le dice, maestro, gracias, ya entendí. Como mortal, como ser vivo en esta tierra, no tengo la posibilidad de escapar de la muerte. Ya lo entendí, por favor, ya no me tortures más con esto. Ya sé que si quiero ser inmortal no será a través de mi cuerpo, sino va a ser a través de Bakaku. Lo que yo haga en esta vida, de su manera, de su filosofía. Entonces, si regresamos a que Que también de ahí venía la idea del camarón que se duerme, se queda sin su florecita. Sí, efectivamente. Entonces él dice, bueno, si mi razón es si la razón del ser prevalece, todo mi conocimiento se lo voy a dar a mi pueblo. Si el K, que es la imaginación, prevalece, voy a darle a mi pueblo las cosas más gloriosas y voy a contar esta historia para que ellos nunca la olviden. Y Q, si yo tengo la voluntad de hacer que mi pueblo sea mejor, esa voluntad va a vivir en ellos y yo voy a ser inmortal a través de mis actos en vida. Y mi vaca Q va a sobrevivir eternamente en mi pueblo. Entonces el Utnapishtim llora con él, lo abraza, le dice, güey, aprendiste, bye.
Y Gilgamesh regresa derrotado, sin Enkidu, sin la inmortalidad, pero habiéndose convertido en el rey más sabio que ha visto la historia. Hizo un gran muro que protegió durante siglos en la ciudad de Uruk. Les enseñó secretos para cultivar frutas en el desierto, les enseñó a hacer injertos en los árboles, les enseñó de filosofía y de historia, les enseñó... Ahora sí que sacó todo su arsenal que tenía guardado para él. Justo, porque eso era lo que lo iba a hacer inmortal. Y ahí no acaba el asunto. Lo más bonito de esto, y es la razón por la que en la primera historia que quise que contáramos fuera esta, es que él fue el primero que fue con alguien y le dijo: tú vas a escribir la historia de Gilgamesh y de la ciudad de Uruk para que nunca nadie lo olvide. Y es prácticamente la primera historia que se escribió como tal por petición de otro ser humano para que no fuera olvidada. Tú me vas a hacer inmortal, ¿no? Uh-huh. Tú me vas a inmortalizar en la historia, pero prácticamente. Exactamente. Y vamos a ver otra cosa que es muy interesante. Antes de contarte el mero final de todo, te voy a hablar... La parte bonita. Te voy a contar algo que es como un dato curioso, que a mí me pareció también así entrañable y adorable. Gilgamesh, a pesar de ser el que pidió que se escribiera la primera historia, y se escribe la primera novela de acción técnicamente, no es la primera persona de la que se tiene conocimiento. Imagínate un cómic de este mono. Uf, güey, idea millonaria, vamos a hacerlo. Se ha usado de forma indirecta, sobre todo en videojuegos. Es recurrente que haya en videojuegos un personaje llamado Gilgamesh. Y alguna vez se ha hecho referencia a él, sobre todo en los cómics de Marvel, donde se habla de la Liga de la Justicia Antigua, donde aparece Hércules y aparece el prototipo de... bueno, ahí se hace mención a grosso modo de Gilgamesh, pero sí estaría de lujo hacerle un cómic personal. Pero, entonces, te digo, él no es el primero del que se sabe. Se sabe que él mandó... ¿Qué hace qué? Que escribe, por lo menos su propia historia. Bueno, que pide que escriban por él. Sí, en efecto. Gilgamesh pide que escriban su historia. Pero antes de él, muy poquito, hubo una persona que escribió su propia historia, y además es el primer registro que tenemos de una persona que firmara con su nombre para que se conservara la autoría de lo que escribe. Hasta este momento y mucho tiempo en el futuro, los poetas y escribas no firmaban porque era su trabajo, güey. Pues a mí me pagan por esto, entonces no es necesario que yo ponga mi firma, soy el escriba. Pero esta mujer... Pero en plan como que pues esto no es mío, es del pueblo. Exacto, pues es lo que se dicen. Yo lo único que hice fue poner en palabras lo que todos dicen. O lo que cuentan los sacerdotes principalmente, que era lo que pasaba en realidad. Los líderes religiosos lo decían y ellos lo apuntaban. Pero bueno, esta persona es una mujer. Es una mujer rica, es una princesa. Por eso tiene el tiempo libre como para ponerse a pensar y a crear estas historias. Pero ella lo que hizo fue escribir con el mismo lenguaje cuneiforme, pero con tinta y en papiro, las historias de sus sueños. Ella lo que hizo fue escribir sus sueños y apuntar su nombre para decirle al mundo que esos sueños le habían pertenecido a la princesa Inanna. ¿Inanna? Inanna, sin la es con I, no con... Sí, ya me la estaba imaginando así chaparrita. No sabemos cómo era porque nunca se describió su cuerpo. Para ella, y es algo muy lindo, lo que valía lo que sueñas. Ni siquiera lo que piensas, sino lo que sueñas, porque lo que sueñas es lo que te dicen los dioses. Igual, escribí un pequeño fragmento aquí de algo que escribió ella que me pareció brutal. Y dice así: Oh Inanna, el planeta Venus, diosa de amor que tendrá un gran destino a lo largo de todo el universo. Ella se está poniendo a sí misma como Inanna dentro del lugar del planeta Venus y de la diosa del amor. Y está diciendo que ella misma tiene un gran futuro a través de todo el universo. O sea, esta mujer sabía que, a pesar de que no muchos lo conocemos, ella sabía que al firmar sus sueños iban a ser recordados para el futuro, güey. Y no tiene una proyección mundial, no tiene una proyección de mi pueblo me va a recordar siempre, ni del mundo me va a recordar siempre. Ella dijo el universo. O sea, ella le está augurando a la humanidad el destino universal, la conquista de todo el universo. O sea, esta mujer, así de primitiva, en un reino en medio de dos ríos en el desierto, ya tenía la proyección de ver a la humanidad en las estrellas, güey. Esto es mágico. Hasta la piel se me pone chinita. Tenía como que una visión más
universal Claro. Para ella no había un de la límite. vida. En su manera de soñar, el hombre iba a estar en las estrellas en el futuro, sí o sí. Nosotros vamos a ser esos dioses allá arriba. Entonces, ver los sueños de esta mujer nos hace entender que este deseo no es de ahorita, güey, es algo en nuestra esencia. Y esta fue la primera mujer que tuvo el valor de decir, esto es lo que sueño, y ahora vemos que su sueño está en vías de realizarse, güey. O sea, ya tenemos hombres que están así a nada de lograr llegar a otro planeta y habitarlo. Entonces, Bueno, que ya existe esa posibilidad, ya no es que la vuelvan realidad. sí, ya se está construyendo, güey. O sea, es una verdad histórica que en 100 años vamos a ver si se puede o no. Y si se logra, evolucionaremos, y si no, estamos 100 destinados a años, la extinción. yo creo que hasta menos. Sí, yo también creo que 100 menos. años es mucho. Pero eso ya lo sabremos pronto, espero. Espero que sí lleguemos a poder verlo. Y hablar, palparlo con y nuestra hablar de ello en vivo propia aquí en mente. el templo. Sería Entonces, un buen capítulo. oh sí. Bueno, pero ya dejando un poquito a Inanna, a nuestra querida soñadora, de lado, voy a contarte el final de la historia de Gilgamesh. Esta parte ya no la tengo aquí, porque esto es historia reciente. O sea, yo ya había cerrado mi investigación cuando encontré a los conferencistas, españoles por cierto, que estudiaron los más recientes escritos. En esta parte ya se sabía que Gilgamesh fue al infierno, ya se tenían fragmentos donde se narra esto. Pero en los fragmentos encontrados y revisados por autores más recientes, proponen una ida al infierno menos épica que otras culturas. No hay grandes batallas, no hay una prueba tras otra, solamente hay una descripción de un momento muy cortito que nos dice más o menos esto. Gilgamesh dice, oh, mi cum, ¿cómo eran? Peku y Meku. Oh, mi Peku se ha ido al infierno, mi Peku se fue al infierno, mi Meku se fue al infierno. No sabemos qué son Peku y Meku. O sea, no, algunos autores dicen que era tambor y tarola, otros dicen que eran instrumentos de belleza de un rey. Nadie sabe, no se describen, no sabemos si eran armas, solo sabemos que eran Peku y Meku. Que no importa qué son, y a mí me gusta que no se diga qué es, pero Gilgamesh los pierde y se le van al infierno. Y Enkidu, Es como esa cosa mística, por ejemplo, en el caso de Quentin Tarantino, cuando en Pulp Fiction, que si ves que pues, se supone que mandan a este par de menos a rescatar o a Claro. cobrar su deuda del otro mono, y que dentro del portafolio pues, nunca te muestran qué es lo que hay adentro, ¿no? claro, sí, es más o menos así. Y no nos importa qué es Meku y qué es Peku, lo que nos importa es lo que representa para Gilgamesh. O sea, es tanto lo que le importa a Gilgamesh que decide ir al infierno. Y Enkidu, ya sabiendo de la maldición de la diosa, le dice, no manches, si tú vas allá te vas a poner en las fauces. Déjame ir a mí, yo conozco la naturaleza, yo soy más fuerte, yo no tengo los miedos que tienes tú por ser civilizado, déjame ir al infierno. Entonces baja Enkidu al infierno, encuentra el Peku y el Meku, y en la subida se le aparecen los dioses, se le aparece específicamente el dios del inframundo, cuyo nombre mencioné hace ratito, pero ya se me olvidó. Cuyo nombre ya acabamos de perder, pero tenías que cerrar la Nergal. libreta, amigo. Es Nergal. Nergal, que es el rey del inframundo, se le presenta y le dice, güey, yo no te maté, yo no cobré tu vida, tú viniste aquí y me la entregaste, cuando entraste al infierno, dejaste de pertenecer al mundo de los vivos, ya no puedes subir, ¿quieres darle el Peku y el Meku? Aviéntaselos, que los recupere, pero tú ya eres mío. Entonces Enkidu vuelve a abrir la tierra como lo hizo para entrar, le avienta el Peku y el Meku a Gilgamesh. Le dice, hermano, perdón, güey, pues este fue el precio que tuve que pagar, fue mi vida, pues ya no puedo salir, pero estamos bien, no hay pedo, viví muy feliz contigo, entonces, pues déjame aquí, bye, se despide, se cierra la tierra y Gilgamesh dice, no, mi hermano, él era lo que iba a perder en la maldición. Pero pues bien pude hablar con él, aunque sea por una última vez. Sí, y de hecho baja al infierno, abre detrás de Enkidu la misma hendidura y entra. Aquí no hay grandes enfrentamientos, no hay una gran... como esto acaba de pasar, al que se encuentra ahí es a Nergal. Nergal sigue parado ahí diciendo, pues bien, ya me voy. Y en ese momento entra
Gilgamesh. Entonces Gilgamesh va y le dice, tú me robaste a Enkidu, no fue la guerra, no murió por hambre, no murió por enfermedad, tú te lo robaste. Y Nergal le dice, mira, él vino a mí, yo no lo robé, él me pertenece por derecho, él entró aquí es para los muertos, güey, no debió haber venido. Él llegó solito caminando. Ajá, exacto. Sin nadie que lo trajera. Ahora, él ya murió. Yo soy un dios, yo soy perfecto, pero ni yo que soy un dios puedo regresar lo muerto a la vida. Ni yo que soy un dios puede negarse a la muerte. O sea, este güey le está diciendo, mira, no lo puedo revivir y no soy inmortal, yo y los dioses también nos vamos a morir. Entonces, no mames, si yo no lo voy a derrotar, tú deja de estar mamando con que quieres ganarle a la muerte. Si ni yo, Nergal, el mismísimo señor de la oscuridad y del inframundo, puedo enfrentarla, ¿qué vas a hacer tú, Gilgamesh? Nada. Entonces Gilgamesh dice, entonces ¿qué? Ya me morí, ya no me salgo. Le dice, no, tú sí vete, porque al tú irte serás consciente de lo que perdiste y de lo que vas a perder, y ese será tu castigo por venir a ofenderme en mis tierras. Entonces aquí vemos que no es la reina de la lluvia la mala, sino aquí sí es directamente pues Nergal. Y no es el malo, güey, porque lo único que hizo fue Pues decirle la neta. al final de cuentas, como dicen, o sea, llegó solito, no es como que él haya ido a Claro. buscarlo. Y lo que le dijo, pues fue neta, güey, pues no vas a ganarle a la muerte. Le puedes ganar a todo, y lo has hecho, pero a la muerte no. Entonces Gilgamesh llega a la misma conclusión que llega en el otro final, y dice, claro, obviamente, la inmortalidad no radica en que mi cuerpo no muera, sino en que mi legado sea eterno. Y igual que en el otro final regresa. Y al final de cuentas, pues esa es como que su forma de ganarle, ¿no? Claro. De vencer a la muerte. Exactamente. Entonces, vamos a ver que un poquito así lo logró. También gracias a la suerte de la historia y a las personas que a lo largo del tiempo se han dedicado a recopilarlo y estudiarlo. Se perdió su historia mucho tiempo, estuvo realmente en riesgo de ser olvidado, pero poco a poco ha ido saliendo a la luz, y entre más entendamos más a estas civilizaciones, más vamos a estar cerca de entender a Gilgamesh y a su aventura con Enkidu. Pero ahora mismo, tú y yo, y eso es algo que me hace muy feliz, estamos contribuyendo un poquito a hacer realidad el sueño de Gilgamesh y hacerlo, a preservar su inmortalidad. Pues al final de cuentas, es la gente que mantiene viva este tipo de historias, ¿no? Exacto. Entonces, si no se cuentan, se mueren. Entonces nosotros cumplimos con nuestro pedacito. Oh, hermano Gilgamesh, tú que hiciste la primera historia, aquí estamos nosotros contándola para que seas eterno a través de nosotros y nosotros seamos eternos a través de ti. Somos parte de tu inmortalidad. Exactamente, que se nos pegue algo de tu chingonada. Tantito ahí. Ajá. Y pues, Tantita lluvia de... tantito de tu suerte y de tus Sí. huevos, güey, porque si algo tuvo fue Trofiates. No ganó, pero nadie le gana a la muerte. Sin embargo, pues ahí está nuestro querido Gilgamesh. Pues esta es la historia que les quisimos contar hoy aquí en La taberna de Todd. Esperemos que la hayan disfrutado mucho y prepárense porque van a escuchar muchas historias más, todas igual de maravillosas. Unas felices, unas no igual de tanto, buenas, interesantes. pero escúchenos de nuevo o véanos de nuevo para los que nos están viendo en plataformas con video, para que vean las maravillas que les vamos a contar. Por mi parte sería todo, muchas gracias por acompañarnos. Prácticamente es que nos vuelvan inmortales también. Exacto, y la cantidad de cosas que vamos a inmortalizar nosotros. Entonces, Pues, acompáñenos a ser inmortales con nosotros. exacto, sean inmortales con nosotros. Sean inmortales con nosotros. Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho acompañarnos aquí alrededor del fuego místico en el... La taberna de Todd. Pues yo nada más, igual, aquí los esperamos ver y oír en la próxima emisión. La taberna de Todd. Hasta la próxima. Bye.